Ya. Vamos a seguir hablando entonces de distribuciones muestrales y de inferencia estadística y cómo las distribuciones muestrales nos permiten conectar la muestra con la población. Bueno, recordemos este esquema que nos permite situarnos en por qué las distribuciones muestrales va a ser este elemento que nos permite conectar la muestra con la población. ¿Ya? Sabemos que de la población podemos obtener las variables aleatorias y podemos construir una distribución de probabilidad con estas variables aleatorias. También sabemos que de la muestra podemos obtener variables cuya distribución puede ser estandarizada. Entonces, conocemos esta lógica de distribución de probabilidad, estandarización de variables, veamos cómo llegamos entonces a conectar esto con las distribuciones muestrales. Entonces, este experimento que les mostré en el video anterior, lo que busca es intentar mostrarnos cómo las distribuciones muestrales, que se distinguen de la distribución de una variable en la muestra, porque es la distribución de una variable en diferentes muestras, del mismo tamaño obtenido de la misma población, nos permiten tener esta idea respecto a cómo de todas las muestras posibles, mientras más grande sea esta muestra, es más probable que de todas las muestras posibles yo obtenga una muestra que está más cerca del centro de la distribución, donde está la media, a que esté alejada, en las colitas. Eso es lo que nos muestra ese experimento. Ahora bien, así como nosotros podemos calcular la media y la desviación estándar de la distribución de cualquier variable en una muestra, podríamos calcular la media y la desviación estándar, por ejemplo, de la distribución del ingreso en una muestra. También podríamos calcular la media y la distribución, la media y la desviación estándar de una distribución muestral. Ahora bien, esta desviación estándar no se va a llamar desviación estándar, se va a llamar error estándar, pero es lo mismo, es un indicador de la distribución de los datos. Entonces, ¿cómo calcularíamos la media? Yo me imagino que ustedes ya tienen una noción de cómo se calcula la media. La media va a ser una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque cambia de muestra en muestra. ¿Se acuerdan cuando yo les mostraba este esquema con 60 muestras distintas? Las 60 muestras tenían resultados distintos. Por lo tanto, el resultado variaba de muestra en muestra. Entonces, yo tomo todas estas muestras aleatorias, calculo la media, y lo que sabemos es que esta media que yo obtenga de la media de todas las medias de todas las distribuciones muestrales, o de todas las muestras, mejor dicho, es un valor que se va a parecer bastante al parámetro poblacional. Esa es la esperanza, ¿no? De que la media de todas las medias, es decir, la media de la distribución muestral, sea un valor muy cercano al parámetro poblacional. Ahora bien, el error estándar describe la variabilidad, ¿cierto? ¿Cuánto varía de muestra en muestra? Es igual a la desviación estándar, pero de una distribución muestral. Este nos va a dar un dato respecto a la dispersión de los casos, ¿ya? Y varía del tamaño, o sea, depende del tamaño de las muestras, ¿cierto? Muestras más pequeñas van a tener menor dispersión, muestras más grandes van a tener menor dispersión, y por eso en el último esquema nuestra distribución era más leptocúrtica, porque había más datos concentrados en torno a la media, es decir, había más datos cerca a la media. Entonces, profundicemos en lo que es el error estándar. El error estándar nos va a decir cuánta variabilidad hay en nuestra distribución de muestreo o en nuestra distribución muestral. Es igual que la desviación estándar, pero cuando hablamos de distribuciones muestrales. Y el error estándar va a depender del tamaño de la muestra y de la dispersión de los datos. ¿Y nosotros qué sabemos? Sabemos que si el n está aquí en el denominador, ¿cierto? De nuestras fórmulas, tanto se trata de una variable continua como de una variable categórica, que sabemos que mientras más grande sea el tamaño de la muestra, vamos a tener menor error estándar. ¿Ya? ¿Qué es lo que aparece acá? A mayor tamaño de la muestra, menor error estándar. Es decir, cuando las muestras son más grandes, nuestro error es más chiquitito. Y esto es lo que se conoce como la ley de los grandes números. Cuando nosotros tenemos grandes números, ¿cierto? Cuando pasamos de
60 muestras a 500 muestras, y después cuando pasamos de 500 muestras de tamaño 100 a 500 muestras de tamaño 1000, lo que vimos es que empezamos a tener menor error estándar. ¿Y eso en qué se veía reflejado? Se veía reflejado en la kurtosis, que nos habla en el fondo de la dispersión de los datos. Entonces, así como nosotros podíamos estandarizar una variable, nosotros también podríamos estandarizar una distribución muestral. ¿De qué aparece la fórmula? A mi única muestra, que sería una puntuación, a la única muestra que yo obtengo, le resto el parámetro poblacional, y esto se divide por el error estándar. De esta manera obtenemos un puntaje Z, vamos a estandarizar, ¿no?, el puntaje, y a partir de una tabla de distribución Z, nosotros podríamos ver cuán probable es que yo obtenga una única muestra de la población. Ahora bien, nosotros pocas veces contamos con todos estos datos que tenemos acá, sobre todo con la dispersión de los datos en la población. Entonces se puede hacer un ajuste estadístico utilizando la desviación estándar de la muestra, ya no de la población. Ahora bien, eso nos va a cambiar el tipo de distribución de probabilidad. Ya no vamos a estar hablando de una distribución Z, sino que vamos a hablar de otro tipo de distribución, que es la distribución t-student. La distribución t-student tiene bastantes características similares a una distribución normal. ¿Por qué? Porque tiene esta forma acampanada, ¿cierto? Es simétrica. La única diferencia es que t-student no es una sola curva, sino que es una familia de curvas. Y esta familia de curvas va a depender del tamaño de la muestra. Entonces, cuando tengo muestras más pequeñitas, voy a tener unas curvas más platicúrticas, más achatadas. Y cuando tengo muestras más grandes, voy a tener esta forma de montículo. Si ustedes se fijan, la manera de calcular es bastante similar la manera de estandarizar con puntaje T y con puntaje Z son bastante similares, la fórmula es la misma. Lo que cambia es lo que está aquí en el denominador, porque ya no vamos a tener la desviación estándar poblacional, sigma, sino que vamos a tener S, que es la desviación estándar de la muestra. Entonces, esto es lo que yo les decía anteriormente. t-student, a diferencia de Z, que es una sola curva, es una familia de curvas. Entonces, fíjense, esta curva punteada azul es una curva que tiene más grados de libertad, o sea, que tiene menos grados de libertad, ¿cierto? Es más chata, ¿cierto? Porque viene de una muestra más pequeña. Mientras que esta que es de color naranjo, esta línea punteada de color naranjo, nos habla de una muestra más grande, y ya esta que se comporta, la que tiene forma normal, forma de montículo, es una curva que, si bien es una distribución t-student, se comporta como si fuese una distribución normal. Acá les puse una tabla de t-student. Las tablas t-student son distintas a las tablas Z. ¿Por qué? Porque incorpora los grados de libertad. ¿Qué es lo que son los grados de libertad? Los grados de libertad es el tamaño de la muestra menos 1. Entonces, yo tengo una muestra de 8 casos, voy a tener 7 grados de libertad, ¿ya? Además, las distribuciones de las tablas T no me muestran todas las probabilidades, muestra solamente algunas probabilidades, que son las que están, o áreas bajo la curva, que son las que están aquí en la línea superior. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una colita con un 5% de las probabilidades, quiere decir que las dos colitas sumarían 100, pero el puntaje sería el mismo. Positivo si está al lado derecho, negativo si está al lado izquierdo. Entonces, a partir de lo que sabemos de esta distribución t-student y lo que sabemos de la ley de los grandes números, podemos elaborar un teorema, que es el teorema que nos va a permitir hacer inferencia estadística, y se llama teorema del límite central. ¿Qué es lo que dice este teorema? Dice que las medias de muestras aleatorias simples extraídas de una población que se distribuye normalmente darán lugar a una distribución muestral que también se distribuye normal, aunque la muestra sea pequeña. Esto nos remite a esta imagen. Ay, no puedo retroceder. Cuando estoy grabando no puedo retroceder.
pero nos remite a la imagen en la que nosotros teníamos una distribución normal y después veíamos que la distribución muestral también se comportaba como normal. Ahora bien, si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, independiente de la forma que tenga la variable, las medidas muestrales también van a distribuirse normalmente. Y este es el reflejo de lo que vimos nosotros con el experimento del ingreso. ¿Se acuerdan del ingreso por ocupación principal? Que nosotros sacábamos infinitas muestras de la población y a pesar de que la variable se distribuía sesgada en la población, la distribución muestral sí se distribuía normal. Eso es lo que nos dice este teorema. Y este teorema es el teorema que nos permite hacer inferencia estadística. Entonces, volvamos a este esquema que resume los conceptos de inferencia estadística que hemos visto en la primera parte del curso, ¿ya? Este punto del teorema del límite central dice que en una muestra aleatoria y representativa nosotros podríamos calcular el error estándar, ¿cierto? Porque podríamos construir una distribución muestral a partir de los datos de la muestra. ¿Ya? Entonces, si la muestra es aleatoria y es representativa, nosotros vamos a calcular un error muestral, pero fíjense, basado en datos de la muestra, ya no en datos poblacionales, difícilmente vamos a tener la desviación estándar de la población. Lo que les puse a continuación son algunos ejercicios que nos permiten calcular el puntaje Z y el puntaje T. ¿Ya? Entonces, puse los enunciados, la idea es que ustedes los desarrollen y a continuación están los resultados. ¿Ya? De esta manera, ustedes van a poder practicar lo que es la lectura o el uso de las tablas T y Z. Son 6 ejercicios en total y estos 6 ejercicios tienen sus correspondientes resultados. Entonces, lo que hemos visto en estas dos clases de inferencia estadística son distintos conceptos que a nosotros nos van a permitir conectar la muestra con la población a partir de las distribuciones muestrales. Lo interesante de este punto, y es lo que es importante que ustedes retengan, es que la distribución muestral es un experimento, o sea, nos aproximamos a la distribución muestral de manera experimental, ¿cierto? Nosotros no vamos a estar sacando infinitas muestras de la población para ver cuál es la mejor muestra, no. Vamos a sacar solamente una muestra de la población que tiene estas características, que es una muestra aleatoria, representativa de la población y que el tamaño muestral, mientras más grande este sea, nosotros sabemos que existe un error más pequeñito, un error estándar más pequeñito. Y este error estándar es el error que emerge de la diferencia entre la muestra y la población. El error estándar es el error producto de la aleatoriedad. Es ese error que emerge del hecho de que la muestra es distinta de la población, pero no es lo mismo que el sesgo. El sesgo sistemático es otra cosa. El sesgo sistemático es un sesgo que existe, que se genera cuando estamos, por ejemplo, recogiendo datos, ¿ya? Pero la inferencia estadística no se hace cargo del sesgo sistemático, ¿ya? El sesgo sistemático lo que afecta es la representatividad de nuestras muestras. Entonces no hay que confundir el error estándar con el sesgo sistemático, ¿ya? El sesgo es lo que se, y repito esto, es lo que se genera cuando recogemos datos. Cuando, por ejemplo, las personas se autoseleccionan y hay personas que responden la encuesta y otras que no responden la encuesta. Esto no es un error muestral, es un sesgo, ¿cierto? Porque la información de la que yo voy a obtener va a estar sesgada, porque van a estar representados ciertos grupos y ciertos grupos no. En inferencia estadística, el error que nosotros manejamos es el error estándar. Este error que es fruto de la aleatoriedad, de que pude haber obtenido la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3 y quizás hay unas que van a estar más cerca del parámetro poblacional, otras más lejos. Ahora es más probable, con lo que vimos con esta noción de que la distribución muestral se va volviendo leptocúrtica, es que incluso si tuviese una forma normal, sabemos que es más probable tener una única muestra que está en el centro de la distribución muestral que una muestra que está en las colitas. Ahora bien,
con la noción de estandarización, nosotros podríamos medir esta probabilidad. Eso. Entonces, lo que les dejo para la clase de hoy es que resuelvan estos ejercicios que les dejé de estandarización. Más que son de estandarización, son más bien del uso de la tabla T y Z. ¿Por qué? Porque en las próximas clases nosotros vamos a utilizar estas tablas T y Z para la primera técnica de inferencia estadística que vamos a conocer, que es el intervalo de confianza. Para calcular el intervalo de confianza necesito que ustedes sepan muy bien cómo manejar las tablas T y las tablas Z. Así que les dejo para continuar esta clase esa actividad. Los ejercicios están resueltos, por lo tanto ustedes podrían resolverlos de manera autónoma. Si tienen cualquier duda la podemos resolver vía email o también podemos, la próxima clase, que sería estoy mirando el calendario, el 13, el martes 13 de mayo, podemos resolver las dudas que tengan sobre inferencia estadística. Y en esa clase vamos a empezar a ver intervalos de confianza. Eso. Muchas gracias por la comprensión de haber recibido esta clase en video y no en vivo, pero cualquier duda la podemos resolver. Que estén muy bien y suerte con la lluvia. Chao.